Vivir es Cristo. Vivir. Del 12 al 17. Bueno, vamos a leer palabra del Señor. Va a estar también ahí proyectada en la proyección que tenemos a nuestras espaldas. Dice así, 1 Timoteo 1, verso 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje que acabamos de leer hay mucha riqueza, hay mucho que decir, hay mucha riqueza teológica y no sé si lleguemos a hablarlo todo este día martes, porque la verdad hay mucho que comentar, pero a grosso modo, a grandes rasgos, debemos decir que aquí Pablo habla de su conversión, habla acerca de cómo la gracia obró en su vida y lo viene diciendo en un contexto acerca de aquellos hombres que estaban usando la ley, ¿cierto? Y estaban usando el Antiguo Testamento, en los versículos anteriores, lo que vimos los martes anteriores, como doctores de la ley la usaban, pero en realidad de una mala manera. Estaba el judaísmo todavía imperante, ¿cierto? Estaba entremezclado en algunos hermanos y ordenaban que además de creer en Jesús tenían que guardar los ritos de la ley. Sin embargo, Pablo, ahora él se presenta como ejemplo de la gracia. Y él parte diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, en contraste a aquellos que se sentían muy sabios, aquellos que le decían a otros, bueno, ustedes tienen que guardar la ley así como nosotros la guardamos, así como nosotros les decimos, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, doy gracias a Dios, a Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él me tuvo por fiel, porque Él me puso en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y sin duda, para entender esto que Pablo está diciendo, debemos ir al libro de Hechos. El libro de Hechos nos habla de la conversión de este hombre que escribe aquí a Timoteo. Me refiero al apóstol Pablo. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, relata quién era este hombre, Pablo, antes llamado Saulo, que, como él se describe a sí mismo, un blasfemo, un perseguidor e injuriador, fue uno de los comandantes, digámoslo así, quien comandó la primera y gran persecución que sufrieron los cristianos en Jerusalén. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el que había sido asesinado en presencia de Saulo, el que ahora es Pablo, ¿cierto? Dice, e hicieron gran llanto sobre él, sobre Esteban. Versículo 3, y Saulo asolaba las iglesias. Mire lo que dice la Biblia respecto a este hombre. El que ahora es Pablo y el que ahora escribe a Timoteo le dice, y Saulo asolaba la iglesia,
no es una exageración. Él lo que hacía era algo con mucha violencia. Él mismo lo dice así. Él dice que él era injuriador, que él era perseguidor. Asolaba las iglesias, versículo 3 del capítulo 8 de Hechos, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire qué tremendo. Este es el testimonio que la Biblia nos cuenta de quién era este Saulo, que de luego fue Pablo. Y él no, él no esconde su pasado, él no lo esconde, sino por el contrario, lo trae a memoria, lo trae a colación para exaltar la obra de Jesucristo. Él no se presenta como, bueno, yo soy un hombre de mucha fe, un hombre de mucho conocimiento, yo tuve doctrina, tuve enseñanza, pero, y por eso Dios me escogió. No, para nada. Él dice, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, yo fui alguien enemigo de la verdad, y la gracia de Dios se manifestó en mi vida. Qué tremendo es eso, qué tremendo es que el Evangelio tenga esto que nos remece, que nos estremece, ¿cierto? Sí. Porque generalmente a quien ponemos nosotros por predicador o por persona que va a presidir o va a tener alguna, como dice aquí, alguna responsabilidad, porque dice, porque me tuvo por fiel, es a alguien que tenga capacidades en el punto de vista humano, intelectual, qué sé yo. Pero Pablo dice, yo era todo lo contrario, yo era perseguidor, yo era injuriador, yo era blasfemo, y a mí el Señor me consideró para mostrar en mí su gracia. Qué tremendo es que Dios no escoge a personas que estén capacitadas por sí mismas, sino que Él capacita a quien Él quiere. Sí, hay varios pasajes donde Pablo recalca y pone el acento en la obra del Señor en su vida, más que en sus características personales. De hecho, por ahí hay un pasaje hermoso donde él de alguna forma relata su currículum, pero todo eso dice, lo tengo por basura, por amor a aquel, ¿cierto?, por el cual lo he perdido todo, dice, lo he entregado todo. Y en este verso, una vez más, sí, a uno se le viene a la mente varias cosas, relacionándolo, no sé, con algunas películas o con algunas cosas cotidianas que uno pudiese familiarizar. El concepto del enemigo público, ¿no es cierto?, de ese tipo que es conocido públicamente por su enemistad hacia, por ejemplo, el cristianismo, en el caso de Pablo, hacia la iglesia primitiva, hacia los primeros cristianos. Él actuaba con un celo que él describe como un celo, cierto, religioso, posteriormente a su conversión, y ese celo lo llevaba a actuar, incluso él nos da pistas acá, que dice que lo hacía por ignorancia y por incredulidad. Es decir, él reconoce su incredulidad y la ignorancia que reinaba en él al momento de cometer esos actos. Así es. Y me gusta cómo empieza esto, porque él dice, me tuvo por fiel, hablando de Jesucristo, ¿cierto? Ustedes pueden leer en ese mismo pasaje que Juan Manuel citaba en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, cómo es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que como a Pedro también el Señor le cambia el nombre y lo llama luego Pablo, ¿cierto? Ajá. Y cómo él es, ¿cierto?, inmerso en esta inmensa luz y sale de esa experiencia con algunos cambios, ¿verdad?, que son evidentes en él, pero que más tarde van puliéndose, ¿verdad?, hasta que él comienza su ministerio y es capaz de dar fe de sí mismo en retrospectiva. Como un hombre que es públicamente enemigo, luego, como dice Juan Manuel, termina siendo uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, uno de los apóstoles que se describe a sí mismo como un abortivo, es decir, como un hijo no esperado, medio muerto en el fondo. Es bastante fuerte el término que lo ocupa, pero bastante gráfico también para entender cuál era la percepción que el propio apóstol Pablo tenía de sí mismo. Y siempre, como todas las cartas paulinas, siempre pone de relieve a Jesucristo y a la obra edificante, ¿cierto?, y transformadora de Jesús en la vida de Pablo a través del Espíritu Santo. Y cuando él dice, porque me tuvo por fiel, es que no siendo fiel, Dios nos confiere, ¿cierto?, esa fidelidad, nos confiere, ¿verdad?, esa gracia de estar en un ministerio para el cual por nuestras fuerzas y por nuestras propias obras somos inmerecedores. Así es, no calificamos para nada, y eso es lo maravilloso del Evangelio. Lo maravilloso del Evangelio es esta paradoja, que no es
el llamado no es a personas que califican, no es a personas que tienen ciertos méritos, sino es a personas como Pablo. En este caso, Pablo lo dice: yo soy un ejemplo para todos los pecadores. Que Jesús no vino a llamar a sanos, Jesús no vino a llamar a gente que no es pecadora, no vino a llamar a gente que se siente muy justa y muy limpia, sino todo lo contrario. Vino a buscar al que no tiene esperanza, al que está perdido completamente. Pablo dice: miren, esto era yo. Si había alguien perdido en este mundo, si había alguien que no tenía salvación, ese era yo, porque yo no solamente era un ignorante, un incrédulo, sino que además perseguía a la iglesia, yo la asolaba, yo las injuriaba. En otra parte, Pablo dice también que él obligaba a blasfemar a los cristianos. Seguramente aplicaba torturas, aplicaba métodos que obligaba a los cristianos a que blasfemaran. Pero el versículo 14 es maravilloso, porque hay un pero. Y aquí podemos decir mucho, porque en el 12 y el 13 Pablo cuenta quién era él. Pablo nos dice: yo esto era, Dios tuvo misericordia de mí, pero esto era yo era un injuriador, era alguien que hizo cosas terribles, que lo hice en ignorancia, lo hice en incredulidad. Esto no lo justifica. Cuando él dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, no está diciendo que Dios me perdonó porque yo no sabía lo que estaba haciendo, sino que está diciendo que yo era un ignorante, era un incrédulo, y por eso Dios tuvo misericordia, porque sin Dios, o sea, si hubiese sido por mí, yo hubiese seguido en incredulidad y en ignorancia. Tenía que obrar la misericordia sobre mi vida, si no, no había otra manera. Dios tuvo misericordia. Y el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor. Por favor, grábese esa frase en su corazón, en su mente, grábesela profundamente. El apóstol Pablo batalló contra falsos maestros una y otra vez, muchas veces. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entendieran esta frase, que la salvación es por gracia, que la salvación nunca ha sido por mérito humano. Siempre las religiones nos van a decir que nosotros debemos calificar para llegar a, que siempre tenemos que cumplir con cierto método, ciertos ritos, ciertas cosas, y entonces alcanzaremos perdón de Dios, entonces alcanzaremos el favor de Dios. Pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente, radicalmente distinto. El Evangelio de Jesucristo es totalmente diferente a cualquier otra religión, y esto quiero defenderlo, quizá, ojalá con la misma pasión y el mismo corazón que Pablo lo hacía. Pablo dice: esto es totalmente contrario. Cualquier religión que usted encuentre le va a decir: usted debe cumplir estas normas, estos ritos, y después va a alcanzar el favor de Dios. Pablo está diciendo todo lo contrario. Está diciendo: yo era enemigo de esto, yo era perseguidor de esto. Y el versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Él dice: yo era lo peor, yo era el enemigo número uno, el enemigo público, como estaba diciendo Rodrigo. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, fue superior a mi pecado, fue superior a mi maldad. Y esto nos abre una tremenda esperanza a nosotros. A aquellos, cuando digo nosotros me refiero a aquellos que nos sentimos pecadores, que nos sentimos miserables, que nos sentimos débiles, que sentimos que somos faltos, que sentimos que no damos la talla, que vemos nuestros errores, que vemos nuestras equivocaciones y que decimos: pucha, de nuevo volví a equivocarme, de nuevo volví a caer, y esto nos hace sentir como que no somos merecedores de Dios, del amor de Dios. Bueno, Pablo dice: mire, yo era el que no merecía el amor de Dios más que ustedes, y sin embargo, la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Hagamos un contraste pequeño y acerca de una frase que muchas veces hemos escuchado, sin necesidad de personalizarlo en alguien, ¿no? Pero es que a través de la vida uno la escucha mucho. Yo estoy esperando ser mejor persona, estoy esperando vivir la vida, pasarlo bien, y cuando ya siente cabeza, dicen algunos, ¿verdad?, me voy a acercar a la iglesia y voy a seguir a Dios y voy a seguir el camino de Dios. Y de alguna forma, qué distinto ese discurso puesto en sí mismo de esa persona, ¿verdad?, en sus propios méritos, en su propia decisión, si se quiere,
con este discurso de Pablo, Así es. en el cual no vemos la acción propia de Pablo, ni de sus estudios, ni de su estirpe, ni de sus dos nacionalidades, ni de los idiomas que hablaba, ni de todo el oropel, digamos, de su crianza, probablemente Pablo era de una cuna bastante noble en términos de poder adquisitivo, estudió en un buen lugar, etcétera, con un buen maestro. No vemos eso en Pablo aquí. Él se considera a sí mismo, ¿verdad?, un ignorante, un incrédulo, ¿cierto?, un blasfemo, pero que fue recogido por misericordia, y eso es lo que viene después en el verso 15, ¿verdad?, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el fondo, también quiero recoger algo que acaba de decir Juan Manuel, que me parece muy interesante. Muchas veces que vemos este texto y cuando vemos a Pablo diciendo: esto que hice lo hice por ignorancia y lo hice por incredulidad, vemos un poquitito, de algún modo, un exculparse de Pablo. Podemos pensarlo si lo leemos, ¿cierto?, a la rápida, así como, bueno, esto que hice mal, lo hice en el tiempo en que era un ignorante y que era un incrédulo, y obviamente nada produce. Ya Juan Manuel acaba de aclarar que eso tiene que ver más bien con resaltar la misericordia de Dios en rescatar a un incrédulo y a un ignorante. Pero en el verso 15, cuando destaca una vez más la obra de Jesucristo, él ya no se define, ¿verdad?, como un incrédulo o un ignorante exculpado por su incredulidad o su ignorancia, sino que se define lisa y llanamente como un pecador, porque dado que dice: de los cuales yo soy el primero. Maravilloso. Por lo tanto, ese reconocimiento que Pablo hace, que no es un reconocimiento, ¿cierto?, de una falsa modestia, sino que más bien de reconocer la pura, cruda y triste realidad sin Jesucristo del pecado, de la muerte que el pecado conlleva, de nuestra condición miserable cuando Cristo no ha venido a nuestra vida, que se transforma, y que solo por el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, el transformar una vida de muerte, una vida de miseria, en una vida de gozo y en una vida con sentido, con propósito, con valor, que en el fondo entrega tanta y tan prolífica actividad dirigido por el Señor en beneficio hasta el día de hoy de nosotros a través de estas cartas que el Señor inspira en el apóstol Pablo. Entonces, creo que es un concepto a rescatar. No es nuestra fuerza, no es la cuna en que nacimos, ni de dónde venimos, ni el título que poseemos, ni las riquezas o pobrezas, ni ninguna cosa que tenga que ver con nosotros, lo que nos hace, ¿cierto?, distintos y dignos de estar en la presencia del Señor, sino solo la obra de Jesucristo en nosotros. De hecho, es tremendo que lo que dice el versículo 16, a continuación de lo que está diciendo Rodrigo, versículo 16 de 1 Timoteo dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, ¿cierto?, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque lo que estamos diciendo es que si no fuera por la misericordia de Dios, Pablo nunca habría sido salvo. Y Pablo está diciendo que si no fuera por la misericordia de Dios, nadie sería salvo, y la demostración es su vida. Pero al mismo tiempo, si Él es salvo, todos pueden ser salvos por la misericordia de Dios. Y es tremendo porque dice: pero por esto fui recibido misericordia, como ejemplo. El Señor me va a usar a mí como ejemplo. Entonces es interesante saber cómo fue que se convirtió Pablo. Permítame llevarlo a Hechos nuevamente, capítulo 9, un texto que a lo mejor algunos lo conocen, pero es muy relevante en este minuto que revisemos cómo fue la conversión de Pablo. Porque Pablo está diciendo: yo soy un ejemplo para todos los demás. Bueno, veamos. Hechos capítulo 9, versículo desde el 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El texto dice que Pablo iba a perseguir a los cristianos, fue a pedir autorización para ir a otra ciudad, a Damasco, a seguir con su empresa, a seguir con su camino de maldad, de odio, con su camino de rechazo y de oposición a Jesucristo. Y en ese camino y en esa decisión que él tenía, Jesús aparece. Jesús se le aparece en el camino. Vemos que Pablo no hizo ningún mérito para recibir la salvación, sino que fue Jesús quien hizo todo para que Pablo recibiera salvación. Por eso el versículo 15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La noticia del Evangelio no es para los santos, digámoslo así, no es para las personas limpias, sino para las personas pecadoras. La Biblia, mucha gente dice, no, es que la Biblia es para otras personas. No, yo no leo la Biblia porque la Biblia en realidad es para las personas que la entienden. Error. La Biblia es precisamente para los pecadores, es para nosotros, no es para el que se siente justo y santo, sino para el que se siente pecador. ¿Quién necesita el remedio? ¿Quién necesita sino el enfermo, cierto? Que fueron palabras de Jesús, de hecho. Así es, Jesús fue quien lo dijo. Yo he venido a los enfermos, no a los sanos, a los pecadores. Entonces el mensaje es para los enfermos. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que la salvación es por misericordia, que la salvación es por gracia, y es una gracia que es más abundante que nuestros propios errores, que nuestros propios pecados. Qué maravilloso. Hay en el mismo texto que estábamos leyendo en Hechos 9, en el versículo 14, bueno, léanlo con calma en la casa, creo que, como dice Juan Manuel, es un texto digno de analizarse a la luz de lo que Pablo está describiendo a Timoteo. Y leerlo, cierto, con calma también nos permite sacar más provecho de esto. Pero en el verso 15, el Señor hablando a Ananías, que era una persona que tiene que ver, digamos, con el futuro inmediato de Pablo, después de su conversión, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, había un propósito por el cual Dios había llamado a Pablo, a través del Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, a torcer su camino en 180 grados. Los que estudiamos geometría, ¿cierto? Sabemos lo que es un ángulo extendido, extenso, ¿cierto? Que tiene una dirección, ¿verdad? Y de pronto yo giro 180 grados y voy exactamente en sentido contrario. Nunca diga 360 porque es quedar donde mismo. ¿Bien? Diga, giro en 180 grados, porque eso es quedar mirando hacia el otro lado. Exacto. Es decir, cambiar radicalmente de vida, de estilo de vida, de costumbres, de hábitos, de esencia. Lo que el Señor hace con nosotros es un nuevo nacimiento, lo que le dijo a Nicodemo en su momento. No es un cambio cosmético, no es un cambio superficial, no es un cambio de pensamiento intelectual, es algo profundo. Obviamente compromete nuestro intelecto, compromete nuestras emociones, compromete nuestra vida entera, nuestras finanzas, nuestros recursos, quiénes somos, cómo miramos, cómo vemos al otro. Es un cambio absoluto, radical. Imagínense el temor de quienes, cierto, pertenecían a la iglesia primitiva, de ver a este Saulo de Tarso convertido y decir, bueno, el que viene entrando no es el mismo que estaba presente en el momento en que Esteban era muerto, no es el mismo que asolaba, cierto, y que perseguía y que iba camino a Damasco buscando cartas para seguir persiguiendo a la iglesia primitiva. Es esa obra maravillosa, esa obra profunda que solo el Señor puede hacer en nuestra vida. Así es. Y volviendo a Timoteo, el versículo 16, como decíamos, dice, por esto fui recibido a misericordia, tal cual leí ahí en Hechos Rodrigo, ¿cierto? Instrumento útil me es este, para los gentiles, para predicar a los gentiles. Y Pablo lo dice, se reconoce, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para yo ser un instrumento para que otros puedan creer en el Evangelio. Esta es la invitación a usted. La invitación a cada uno de nosotros, a que creamos en el Evangelio, que Dios no viene a los salvos, sino viene a los pecadores. Que Dios no viene a los capacitados, sino a los que están desesperados, a los que no saben cómo salir, a los que no viene a los amigos, sino a los enemigos. Pablo no era un amigo de Dios, era un enemigo de Dios. Viene a ellos para transformarlos en amigos, para transformarlos en instrumentos de Dios.
Por tanto, dice el versículo 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y queremos ir cerrando con esta enseñanza y con esta claridad. El día de hoy vamos a hacer un estudio más cortito, pero... Bueno, y para cerrar el estudio de hoy, entonces, que lo vamos a dejar como una introducción a estos pasajes, porque tienen, como decía, mucho que decir respecto a este ejemplo que es Pablo. Pablo, ejemplo a los gentiles, ejemplo a nosotros, ejemplo a todo el mundo. ¿Ejemplo de qué? De la gracia y de la misericordia de Dios. Dios no ha venido a buscar a aquellos que están aptos, sino ha venido a buscar a aquellos que son enemigos. Por lo tanto, la salvación es del Señor, la misericordia es de Dios, la gracia es de Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Rendirnos ante esta noticia maravillosa, que no es nuestra habilidad la que nos lleva a Dios, sino que es la gracia de Dios la que nos lleva a Dios. Que no es nuestra capacidad la que nos hace aptos delante de Él, sino que es Él el que nos llama por su misericordia, para que nosotros también podamos ser ejemplo a otros. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, porque la salvación es del Señor. Y para aquellos que ya hemos recibido esta salvación, que hemos buscado esta salvación hermosa que ha llegado a nuestros corazones, que un día escuchamos el Evangelio y un día recibimos en nuestros corazones esta buena noticia y fuimos llenos de este gozo indescriptible de sabernos perdonados y llamados por Dios, sepamos que nuestra salvación tiene un propósito maravilloso y más allá de nosotros. Y este propósito es que fuimos perdonados para exhibir la gloria de Dios. Déjenme explicarle esto. Usted y yo hemos sido salvos, hemos sido perdonados para que otros vean en nosotros la misericordia y la gracia de Dios. No es para decir que nosotros somos mejores que otros, no es para decir que nosotros somos más espirituales, que somos personas más amadas por Dios. No existe tal cosa. Por el contrario, somos puestos para que otros puedan recibir el amor de Dios. Somos instrumentos para que otros puedan ser alcanzados. Si usted está escuchando por primera vez esto, sepa que es Dios el que llama a la puerta de nuestro corazón. Y es el que nos invita a cenar con Él, el que nos invita a recibir su amor. Es Él el que prepara la cena, es Él el que prepara el alimento y es Él el que nos arrastra, nos atrae hacia Él. Mire que Pablo no tuvo opción, Pablo no buscaba a Dios, entonces lo encontró. Pablo iba en contra de Dios y entonces lo encontró. Qué paradójico. Entonces, si usted hoy está buscando a Dios, déjeme decirle, lo más probable es que Dios lo empezó a buscar hace mucho tiempo. Debo decirle que lo más probable es que usted ya lo encontró. Porque Dios es quien nos atrae primero, es quien obra en nuestro corazón. ¿Qué debo hacer yo? Debo recibir la gracia de Dios. Pablo le dice esto a Jesús, que es lo único que podemos responder. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque tú lo has hecho todo, porque tú viniste a mi vida. Y crea que el Señor está llegando a su vida a través de su palabra, a través de su mensaje. Y lo único que debemos decir es qué quiere que haga. Si hay algo que el Señor quiere que hagamos, es que permanezcamos en sus promesas, en su palabra, para que podamos ser transformados por Él y podamos ser de instrumento y de ejemplo para otros. Sí, solo una última reflexión. En el verso 17 no vemos a Pablo. Está hablando de sí mismo, de su conversión, está destacando su condición de pecador, está, cierto, describiéndonos y no tiene necesidad de hacerlo porque el libro de los Hechos ya nos lo cuenta con bastante detalle cuál era la vida de Pablo, al menos es lo necesario de saber, ¿verdad? Pero en el verso 17 ya Pablo no aparece y él está por tanto, dicho todo esto, sabido todo lo demás, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que después de eso no hay mucho que agregar, reconociendo
la inmensa misericordia y la inmensa gracia del Señor hacia nosotros pecadores. Así es. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor siga trayendo entendimiento en su verdad, en su Evangelio. El Evangelio es un regalo de Dios. El Evangelio no se recibe por mérito. Es esto por lo cual Pablo lucha en sus cartas, para que esta verdad no sea tergiversada, no sea trastocada, y nosotros queremos también creer a lo que Pablo está diciendo, porque creemos que es el Espíritu de Dios el que habla a través de Pablo, y decir las salvaciones del Señor. Es la gracia de Dios la que se manifiesta en una persona para salvarlo. No es la oración de esa persona, no es la búsqueda de esa persona, no es la capacidad de esa persona, sino que Dios obrando y manifestándose más abundantemente a pesar de sus pecados, a pesar de su condición, a pesar de ser enemigo, es Dios manifestándose. Si una persona llega a orar y a clamar a Dios y a decir, Dios perdóname, Dios ayúdame, no es esa oración la que lo salva, sino que es Dios obrando en ese corazón, transformando ese corazón para que clame por salvación. Entonces Dios lo salva. Es Dios obrando, porque si Dios no obra, nosotros como Pablo seguimos un camino, como Saulo mejor dicho, seguimos un camino en contra de Cristo, damos patadas contra el aguijón, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero Cristo aparece en nuestro andar para decirnos que no debemos seguir por el camino que vamos, sino que debemos ahora caminar en pos de Él. Él dijo que el que le seguía hallaría buenos pastos. El que entrara por él hallaría buenos pastos. ¿Quiere hallar usted buenos pastos? Lugar de descanso para su alma, alimento para su corazón. Reciba el mensaje de Jesús. Crea en el perdón que hay en él, en el perdón inmerecido, en la gracia abundante que hay en Cristo Jesús. Así que le animo a seguir estudiando. Puede leer esta carta completa de Primera de Timoteo, y que cada martes o si nos ven diferido también, pueda meditar en este mensaje, meditar en la palabra de Dios. Cuando pase la pandemia, esperamos recibir a muchos, hay algunos que me han saludado, y que bueno sería tenerlos por aquí. No de Brasil. No. Sabemos que no podemos abrazarnos todavía. Debemos ser prudentes, por favor, debemos seguir las indicaciones, las recomendaciones que se están pidiendo. No se afanen. Cuánto quisiéramos poder reunirnos, pero hay que ser prudentes. No tratemos de violentar una orden que se está dando si se ha dicho que no nos reunamos. Contrario a lo que algunos pueden pensar de los grupos cristianos, nosotros no somos aquellos que dicen que debemos reunirnos a toda costa. No es así, por el contrario. Nosotros hemos dicho que no nos vamos a reunir hasta tener la autorización de las autoridades para reunirnos, porque creemos que esta restricción es por un bien mayor. No es una restricción en contra del Evangelio, es una restricción para el resguardo de la salud. Por lo tanto, no hay justificación para transgredir esta indicación que se dio. Por el contrario, Dios nos obliga a someternos, porque es una indicación que no está impidiendo la predicación del Evangelio. Véalo, por el contrario, está permitiendo que se predique más, porque está llegando a través de una plataforma a gente que no se atrevía a entrar en una iglesia, no se atrevía a entrar en un grupo cristiano, pero sí puede a través de su celular recibir el mensaje de Jesús. Así que lo único que voy a pedir, si tú puedes orar para terminar, vamos a concluir esta reunión. Hermanos, oramos todos juntos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio. Gracias, Señor, porque has dispuesto del día, de la hora, del minuto, para que tu palabra sea predicada en esta dirección, para que podamos entender cuál es nuestra condición frente a ti. Y para que podamos, Señor, sabiendo esa condición, gozarnos en tu salvación, gloriarnos en tu misericordia, jactarnos de alguna forma, Señor, no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, con su obra salvadora, que fue en favor nuestro, inmerecidamente, sin siquiera, Señor, haber hecho nada por el bien. Gracias, Dios, porque también sabemos y somos conscientes de nuestra responsabilidad ante eso. Y te pedimos perdón porque muchas veces, aún a sabiendas, y aún teniendo claro, Señor, y teniendo conocimiento, a diferencia de Pablo, de tu salvación, no nos comportamos, Señor, como tú quisieras que lo hicieras, Señor. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que sigas trabajando en nuestra vida, que sigas, Señor,
creciendo en tu Espíritu, Señor, dentro nuestro, y que nosotros seamos menos cada vez, que vayamos menguando, como dice tu palabra, y que tú vayas siendo, Señor, quien cope todos los rincones, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, porque ellos puedan escuchar y puedan, Señor, recibir en su corazón esta palabra. Y que también, Señor, nos ayudes y nos des dirección de cómo conducirnos en una situación tan difícil como la pandemia que atravesamos. Es un momento duro para muchos, probablemente muchos de nosotros en algún momento sufriremos de la enfermedad, no lo sabemos, pero sabemos, Señor, que sanos o enfermos, libres o esclavos, ricos o pobres, somos tuyos, y que nuestra vida es tratada, Señor, eternamente a ti, y que aquí estamos seguros, Señor, independiente, sea cual sea nuestra condición. Podemos confiar en ti y podemos decir, como dijo Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esa sea, Señor, nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.